Ministerios Internacional, Unción Divina del Gran Yo Soy, enlazando su señal con Facebook, YouTube, Instagram. Transmitimos desde Catacama Solancho, Honduras, Centroamérica. Transmite su señal a través de Iglesia Gualiqueno, HN. Somos para Honduras y el mundo. Ministerios Internacional, Unción Divina. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. La sinagoga era una iglesia en aquel entonces, un lugar pequeño. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro. Mire qué cosa especifica el Evangelio, verso 5, y no pudo hacer ahí, diga, ¿cuántos milagros? Ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos también enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Amén, hermano. Dice la palabra que estaba asombrado, ¿verdad? Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Era un aplauso fuerte a la palabra del Señor. Aleluya. Aleluya. Amén, hermanos. Regale la mejor sonrisa que tenga a su hermano que está a su lado. Vamos a ver. El tema de esta noche se llama la necesidad de comprender para qué el Señor nos ha llamado. ¿Verdad? La necesidad de comprender para qué el Señor nos ha llamado y todo lo que respira. Porque Jesús salió de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Oiga, ¿qué caso? El estilo de vida de Jesús fue una manera de enseñar no solo a las multitudes. El estilo de Jesús fue también de, diga conmigo, hacer discípulos. ¿Sabe que habían algunos allí de los discípulos que, oiga, qué cosa, ¿verdad? Que Jesús llamó a 12 hombres, ¿verdad? También lo seguían mujeres, ¿verdad? Pero en la palabra de Dios no aparece que el nombre de las mujeres, pero sí Jesús tuvo también muchas mujeres que eran discípulas de él, ¿verdad que sí? Entre ellas Juana, mujer de Chuza, era una de ellas. ¿De qué cosa? Dice que una familiar de Herodes era discípula de Jesús. Lo que pasa es que la Biblia no lo registra, ¿verdad? Amén. Dice que muchas mujeres seguían a Jesús y le servían con sus bienes. Mire qué cosa. Siendo Dios el dueño del oro y de la plata, Él permitió que mujeres que eran adineradas le sirvieran y le siguieran. Amén, hermano. Una pregunta: ¿por qué cree usted que Jesús no rechazó a aquellas mujeres que eran adineradas? Si Él es el dueño de todo, ¿para qué ocuparía ofrendas del Señor? ¿Sabe que el Señor tenía un tesorero? Y si tenía un tesorero es porque llegaban ofrendas, ¿verdad? ¿O no? Amén, hermano. Y el tesorero se llamaba Judas Iscariote. Aunque Jesús tuvo un hermano que también se llamó Judas. Mire qué cosa. ¿Sabían ustedes? La Biblia explica que Jesús tuvo un hermano de carne que se llamó Judas. Pero tuvo un discípulo que se llamaba Judas Iscariote, era otro Judas, ¿verdad? Como hoy los nombres son tan repetidos, ¿verdad? En aquel entonces también los nombres eran repetidos. Muchos tienen su nombre, ¿verdad? Muchas personas se llaman igual que usted, ¿sí o no? Amén, hermano. Entonces, Jesús tenía un discípulo llamado Judas Iscariote, pero también tuvo un hermano que se llamaba Judas.
También Jesús tuvo un hermano que se llamó Jacobo. Amén, hermano. A su nombre. Y la Biblia dice que Jesús también tuvo muchas hermanas. No más que no aparece el nombre en la Biblia de las hermanas de Jesús. Y no estamos hablando de hermanas en Cristo. Amén, hermano. Quiero decirle algo. Porque en el tiempo de que Jesús trabajó terrenalmente en su ministerio, Jesús no le llamó a nadie hermanos. La iglesia no se llamaban hermanos entre sí. Los discípulos de Cristo no se reconocían como hermanos. Ahora sí, nos reconocemos como hermanos, ¿verdad? Amén. Pero somos hermanos. O medios hermanos. Hasta allá en Antioquía fue que por primera vez a los discípulos de Jesucristo le llamaron cristianos por primera vez, pero Cristo ya había resucitado y ya se había ido para el cielo. Entonces, cuando la Biblia dice que Jacobo, Judas eran hermanos de Jesús, no estaban hablando que eran hermanos en Cristo, eran hermanos hijos de María. Entonces dice que había un hombre que tenía la bolsa de la tesorería. Ese hombre era Judas Iscariote, no hermano de Jesús, discípulo de Jesús. Y tenía la tesorería. Pero sabe, hermano, que ese discípulo no era muy seguidor de Jesús. O sea que en algunos eventos Judas se perdía algunas concentraciones cristianas, ¿verdad? En algunos eventos Judas se perdió muchos milagros. Judas se perdió muchos testimonios. ¿Por qué? Porque Judas, como tenía la tesorería, se llevaba comprando, surtiendo la pulpería, se llevaba Judas porque él tenía la bolsa. Entonces se perdía muchos milagros Judas. Amén, hermano. ¿Sabe que cuando Judas se perdía muchos milagros de Jesús, perdió la perspectiva de quién era su maestro por eso? ¿Sabe que Judas perdió la perspectiva de quién era su maestro, quién era su líder? Porque él andaba con Jesús intermitentemente, no era constante. Amén. A su nombre. Es como aquel niño que va a la escuela el lunes y vuelve hasta el viernes y quiere sacar buena calificación. Y si llega a las 8. Amén, hermano. Entonces, en los discípulos que Jesús tenía, habían algunos de ellos que no eran seguidores como los demás, como un Pedro, como un Juan, como un Jacobo, como un Santiago. A su nombre. Amén, hermano. Entonces, cuando los discípulos no eran tan firmes, tan constantes en la cercanía del maestro, había, hermano, corrían un riesgo. Y el riesgo era, hermano, que cuando Jesús hacía una cosa y ellos se perdían ese milagro, esa sanidad, ese testimonio, esa maravilla, entonces se corre el riesgo de que las cosas terrenales vuelvan a entrar en la vida y a que vuelvan a cobrar vida en el ser humano. A su nombre. Porque ahí dice la palabra del Señor, y salió Jesús de ahí y vino a su tierra. ¿Saben que Jesús también estuvo en Egipto? ¿Sabían ustedes eso? ¿Saben que Jesús también vivió en Egipto? Mire qué cosa. Jesús también casi le dan la ciudadanía egipcia. Mire qué cosa. Moisés fue egipcio. Amén. Entonces, como Moisés fue egipcio, también Jesús tuvo que ir a ese lugar. ¿Y cuándo Jesús fue egipcio? ¿Cuántos han leído la Biblia? ¿Y cuándo Jesús estuvo en Egipto? Cuando era un niño. ¿Por qué razón fue a Egipto Jesús? Porque cuando había nacido, el rey Herodes lo quería matar. Lo mismo que hicieron cuando nació Moisés, lo mismo hicieron cuando nació Jesús. ¿Qué decretó el rey Faraón? Que todos los niños nacidos de 3 meses, ¿qué pasó? Lo mataran o lo lanzaran al río Nilo para que se lo comieran los cocodrilos. A su nombre. Solo 15 se salvó. El que iba a ser profeta de Dios, aquel hombre llamado Moisés. Entonces Moisés se salvó porque estaba en los planes de Dios. ¿Cuántos de ustedes están en los planes del Señor acá? ¿Cuántos están en los planes de Dios acá?
y a su nombre. Amén, hermano. Diga conmigo, yo estoy en los planes del Señor. Declare que usted está en el plan de Dios para ser bendecido. Declare que está en los planes de Dios para ser prosperado. Declare que está en los planes de Dios para ser sanado. Declare que está en los planes de Dios para ser libertado de las cadenas que el diablo le puso. Declare en el nombre de Jesús que usted está en los planes de Dios para ser salvo. Y a su nombre. Amén, hermano. Declare que usted está en los planes de Dios para ser la mejor familia. A su nombre. ¿Sabe que las palabras tienen poder? Entonces declárelo en esta noche y dé un aplauso fuerte al Señor. Bendito Dios, aleluya. Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. También Jesús estaba en los planes de Dios su Padre. Y para salvarlo lo mandó a Egipto. El problema ya no estaba en Egipto, ahora el problema estaba en Israel. Mire qué cosa. Cuando Moisés nació, el problema estaba en Egipto. Y cuando Jesús nació, el problema estaba en Israel. ¿Y lo mandó para dónde? ¿Para dónde salió Israel? Para Egipto, donde fue esclavizado 400 años. Y todo lo que respira. ¿No, bien, hermano? ¿Estamos acá? Pero cuando el niño ya nació, ¿con quién hablaba el Espíritu Santo? Con José. Mire qué cosa. Amén, hermano. María le creyó a Dios, ¿sí o no? José le creyó a Dios, ¿sí o no? De tal manera que cuando la voz del Señor le salía en revelación, le digo, lleva el niño a Egipto porque lo quieren matar, lo buscan para matarlo. José se levantó de noche, no esperó que amaneciera. Eso es lo maravilloso de ser discípulo del Dios verdadero. Mire, un verdadero discípulo de Dios no anda esperando 2 palabras de Dios. Un verdadero discípulo de Dios no anda esperando tantas profecías, no anda buscando tanta confirmación. Confírmame por palabra, confírmame por sueño, confírmame con el mensaje, confírmame con un profeta, confírmame con el pastor. No anda esperando tantas palabras. El que es discípulo de Cristo y reconoce que es la voz de Dios, a la primera voz le obedece. ¿Verdad que sí, hermano? Y dice la palabra de Dios que cuando ya Jesús se hizo hombre, Jesús se dedicó a predicar. ¿Y el tema de esta noche cómo se llama? ¿Para qué fui llamado a Cristo yo, dice? No, es que yo fui llamado a esa iglesia para poner orden. Nadie fue llamado a la iglesia para que ponga orden a nadie. Usted fue llamado para que se ponga orden solito. No, yo fui llamado a esa iglesia para poner orden. No, usted no es llamado a que ponga orden, usted es llamado a que se ponga orden solito. Amén. Mire qué cosa. ¿Vamos acá? Amén, amén, hermano. Amén, hermano. Amén. Mire que si nosotros entendemos el evangelio va a ser más práctico, más ligero y más liviano. Porque dice el Señor, liviana es mi carga y fácil mi yugo. ¿A qué decir, hermano? ¿Sabe que el Señor llegó a ese lugar? Pero lo que capto y entiendo y lo que Dios quiere que entendamos esta noche es la necesidad de entender a qué el Señor nos ha llamado. ¿Verdad? ¿Tendría problema la mamá de Jesús? ¿Qué dice usted? ¿Tendría problema la mamá de Jesús? Pues la mamá de Jesús no murió. También murió primero Jesús que la mamá. ¿Tendría problema la mamá de Jesús, sí o no? El papá ya no, porque el papá se murió y lo enterraron. La Biblia no cuenta cuántos años duró José, pero lo enterraron, se murió. Solo se quedó con su mamá. ¿Verdad? La Biblia dice que Jesús tuvo hermanos, ¿sí o no? Hermanos y hermanas, ¿sí o no? Ahora, la pregunta es, ¿tendrían problemas los hermanos y hermanas de Jesús? ¿Sí o no? Bueno, ¿y por qué Jesús no se preocupó por ellos? Voy a poner una tienda para ayudarle a mi mamá. El domingo estamos hablando que para algunos piensan que la Biblia se contradice. Y pareciera que Jesús vino a hacer lo contrario de lo que Dios escribió a través de Moisés. El tema se llama la necesidad de comprender a qué nos llamó el Señor. Porque hay muchos cristianos que salieron del mundo, salieron del pecado, el Señor los sacó de los nuevos cenagosos y todavía no se han dado cuenta a qué los ha llamado el Señor acá. Siguen haciendo lo que hacían en el mundo.
Siguen viviendo como vivían antes de ser cristianos. No se han dado cuenta a que el Señor los ha llamado todavía. No, sí se han dado cuenta. Lo que pasa es que no han querido ver. Dios les ha dado palabra, los ha llamado con un propósito, les ha dado profecía, pero no han querido entender a que Dios los ha llamado. ¿Ya que sí, man? ¿Estamos acá? ¿Qué cree que va a hacer Dios con aquellas personas que llama y que nunca obedecieron, que nunca arrancaron? Porque ya no arrancaron. No, ya no arrancaron. Dios solo habla 3 veces. De 3 veces, olvídese. Dios solo, lo más 3 veces. Por mucho, pero después jamás, olvídese. ¿Sabe por qué? Porque Jesús venía declarado y definido a qué venía a esta tierra. Es como que usted que viene al culto, ¿verdad? Usted dice, yo me voy a alistar temprano para ir al culto. Bueno, ¿y a qué viene el culto? Solo a ofrendar. Amén, hermano. No que yo al culto voy a ir porque llevo una ofrenda. Entonces, si solo viene a ofrendar, hágalo a las 5 de la tarde y va para su casa. Solo a eso viene. Pero si al culto viene a adorar, que se note entonces. Si viene a adorar, que se note entonces que viene a adorar. ¿Y qué es lo que respira? Amén, hermano. Porque cuando nosotros entendemos nuestras obligaciones, nuestra manera de ser como cristianos, usted al primer llamado, usted se va a dar cuenta. Y sabe, yo le digo algo. Hay una diferencia entre los cristianos, entre el obediente y el que ignora los llamados del Señor. ¿Quién es más bendecido? ¿El que es llamado o el que obedece el llamado? A su nombre. Jesús, hermano, pasó por todos lugares, pero dijo, voy a ir a mi tierra. Y dijo, hablar de la palabra de Dios a mi gente. Quizá usted tenga mucho tiempo de no visitar su familia. Y de repente llega. Y llega vestido como cuando viene al culto. Bueno, pero me imagino que usted cuando sale se viste como cuando viene al culto, ¿verdad? ¿O no? Porque usted cuando sale, que un lugar que no es la iglesia y se viste como mundano, no es nada. Porque usted se debe identificar en todo lugar. Si usted sale donde vaya y se viste como cristiano, entonces usted está honrando a Dios. Pero usted ya porque no va para el culto, se viste como le da la gana, entonces miren, se va a la izquierda. Entonces dijo el Señor, mi reino no es de este mundo. Las cosas de Dios no son muy entendibles. Es más, muchos cristianos no entienden las cosas de Dios. Tampoco el mundo entiende mucho las cosas de Dios, a su nombre. Y Jesús llegó deseoso de hablar de su padre allá a su familia. Mire, no hay cosa más triste para un cristiano saber que su familia se está perdiendo en el infierno y en vida. ¿Cuántos están tristes porque tienen familiares que no son cristianos acá? ¿Cuántos están orando por ellos? ¿Cuántos están clamando por ellos? Pero ¿cuántos están ayunando por ellos también? Amén, hermano. No, dice, yo estoy orando, pero ayunando no, dice. Amén. Hay que ayunar por sus familiares. Hay que clamar por sus familiares. No, es que es en algunos cristianos. No, es que yo no estoy orando por familiares porque lo odio. Si viene a la misma iglesia me va a pedir tocarle perdón allá adentro. Y no quiero pedirle perdón. Mejor que siga siendo inconverso para odiarlo y yo congregarme ahí solito en la iglesia. Así piensan muchos cristianos. Qué tontera. Todo lo que respiro. Pero ¿cuántos tienen familiares que tienen que perdonarlo? Ayude para que venga a la misma iglesia y aquí les saque el Señor los trapos al sol. Hay planes de Dios para con esta iglesia, para construir su familia. Diga, todo lo puede en Cristo que me fortalece. En medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio de cualquier situación difícil, diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece con sabiduría, con entendimiento, con poder, con dominio propio, con convicción de la palabra. A su nombre. Aleluya. Jesús fue contento a visitar su familia. Amén. Y no solo fue a la casa, fue al barrio. Y llegó hablando del evangelio. Y llegó hablando, él no dijo vengo a hablar de Cristo porque él mismo era Cristo, ¿verdad? Amén. Usted dice vengo a hablar de Cristo porque Cristo está en usted, pero él no dijo vengo a hablar de Cristo porque Cristo era el mismo. ¿Cómo dijo el Señor? Yo vengo hablando de mi Padre. Amén, amén, hermano. Vengo hablando de las nuevas de salvación. Pues Jesús llegó motivado de su familia y a su barrio a hablar de su Padre Celestial. ¿Y con qué le salió a su barrio? ¿Con qué le salió a su gente? Dice que lo rechazaron.
se volvieron incrédulos. Mire, habrá cosa dura para Cristo. No es tanto que lo rechacen. Lo más difícil es que no crean en Él. De tal manera que en esa casa, en ese barrio, en esa aldea, no hizo ningún milagro. ¿Pero qué cosa? ¿Y cuántos enfermos habrían? Cantidad. ¿Cuántas necesidades de milagro? Muchas. Pero no hizo ningún milagro. ¿Por qué? Porque los hermanos de él se burlaban más bien de Jesús. Por eso dijo al final la Escritura: no hay profeta sino en su propia tierra y en los de su propia casa. ¿Qué problema, verdad? Que no solo lo rechazaron sus amigos, sino que su propia familia. Usted como cristiano tiene que mantenerse firme. Cíñase el cinturón como hijo de Dios. Párese como hombre en el nombre de Jesús. Porque muchas veces su familia lo va a hacer llorar a usted. Lo va a hacer sentir mal a usted. Va a hablar mal de usted. Lo va a criticar a usted. Lo va a señalar a usted. Amén, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque no le dije, pues, que cuando usted se vuelve cristiano, ¿cuál es la calificación de hoy en día de alguien que es cristiano? Haragán, pidigüeño. Amén, hermano. ¿Quién viene? Hermano, no, dile que no estoy. A pedir pisto viene este. Es porque es cristiano, pues. A pedir más, ya lo conocen que a pedir más. Amén, a su nombre. Claro, lo que pasa es que hoy en día la gente no vive como discípulos de Cristo. ¿Verdad que sí? Entonces a Jesús lo tenían como un mal calificativo. Amén, iglesia. La necesidad de usted y yo de saber a qué somos llamados es porque, hermano, hay tanta dificultad. ¿Sabe? Dificultad y necesidades. La gente allá afuera, muchos se están muriendo de un vacío espiritual. Usted mira gente allá afuera que tiene esto, que tiene lo otro, pero por dentro andan vacíos. Y se quieren, hermanos, entretener con una copa de alcohol, con un trago, con una botella de licor. Se quieren entretener, pasarla bien por un rato por lo menos. Pero cuando la pasan bien, luego vienen y caen a la realidad. Amén. Y usted los mira, que tienen de todo, que no les falta nada. A su nombre. ¿Cuántas personas han venido al ministerio por diferentes ocasiones? Que dicen, pastor, yo tengo esto y en la vida no me falta nada, pero si le cuento mi intimidad, me falta esto. ¿Y quién puede hacer ese problema? ¿Quién lo puede arreglar? Solamente Dios, a través de Cristo, a través de su Santo Espíritu. Amén, iglesia. Y si en la iglesia, mire qué cosa, y si en la iglesia no hay personas calificadas, llenas del Espíritu Santo, que le crean a Dios y que le obedezcan a Dios, esas personas que viven con necesidad, igual van a salir vacías para allá afuera. Igual van a salir vacías, o es quizás no vacías, cargadas de cosas malas de la iglesia. Mire qué cosa. Cuando no hay gente capacitada en una iglesia, entonces la gente que viene vacía de Dios se va cargada, pero de cosas negativas que ven el culto. A su nombre. Amén. La necesidad de conocer a qué somos llamados es porque nosotros en primer lugar somos llamados a saber quién es Dios en nuestra vida, quién es Cristo en nuestra vida, quién es el Espíritu Santo en nuestra vida, quién es Dios en mi familia, quién es Dios en mi corazón. Amén, a su nombre. Porque cuando usted tiene argumentos en su vida, usted le ha pasado de todo. Ha sufrido hambre, ha sufrido crítica, ha sufrido enfermedades, ha sufrido ataques de brujería, hechicería, de diablos, de demonios, de brujos, de hechiceras, ha tenido de toda experiencia. Amén. Ha pasado desiertos de todo tipo, de todo calibre, de toda distancia, de toda temperatura, espiritualmente hablando. Cuando alguien quiera saber de Dios y necesite de Dios una respuesta,
Va a haber alguien como usted que le va a decir, lo entiendo, yo sé, yo estuve, yo pasé ya por ahí, pero hay alguien que me sacó y tengo convicción que usted también me puede ayudar. A su nombre. Pero esa es una persona, un discípulo de Dios que está completamente cambiado por Dios, que sabe para qué Dios lo llamó. Mire, Dios no te llamó tanto para prosperarte, bendecirte. Eso son añadiduras del caminar con Dios. El primer lugar de una persona llamada por Dios es saber quién es, a que usted sepa quién es usted en Dios y quién es Dios en usted. Porque si usted no tiene esa seguridad, usted no va a tener convicción a la hora de enfrentar una necesidad, tanto personal como en personas amigas allá afuera. ¿Con qué seguridad, con qué carácter, con qué convicción, con qué seguridad le va a hablar? Pero Dios quiere que usted sepa cuál es su llamado. A su nombre. Sabe que cuando usted conoce el llamado de Dios, usted sabe y debe saber a dónde va a ir y a dónde no debe de ir. No, esa casa no me conviene ir. Espíritu Santo, dime, ¿voy o no voy? Pero cuando no somos llamados por Dios, ni sabemos que Dios nos llamó, ni le preguntamos. Cuando nos acordamos de orar, ya estamos adentro, en la sala. Amén. Amén, hermano. El mundo de afuera está esperando. Bueno, está esperando a ver para dónde agarrarte, para la cantina o para el billar. No, si agarra para la cantina, normal. Si agarra para el billar, también. Si agarra el campo de fútbol a patear una pelota, pues también, normal. Pero si lo miran que va para la iglesia, entonces de usted van a estar esperando algo. ¿Sí o no? Amén. Amén, hermano. Amén. A tal grado que le van a preguntar a qué iglesia va usted. A una, pero no sé cómo se llama todavía. No sé cómo se llama. ¿Por qué? ¿Sabe que en mi casa hay una persona que está enferma y yo quisiera que usted orara por él? De veras. No, mejor voy a llamar al pastor. ¿Y entonces usted qué anda haciendo en la iglesia? No, mejor voy a llamar al pastor. Pero si que usted lo miran que va para la iglesia, entonces de usted esperen algo, no del pastor. ¿Sí o no?